Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al diario de desarrollo número 2 de nuestra aventura de terror Little Psycho. Hoy os voy a contar un poquito sobre el GDD. Para quien no lo sepa, el GDD o Game Design Document es el documento donde tenemos que explicar de la forma más detallada posible todo lo referente a nuestro videojuego. Y eso es lo que he estado haciendo en las últimas semanas, así que vamos allá. Little Psycho podría definirse como una aventura narrativa de terror en primera persona, ya que utiliza mecánicas de exploración, puzzles, quick time events y diálogos. Y estos últimos son bastante importantes, ya que se llevan prácticamente toda la carga narrativa del juego. La protagonista es una niña de 6 años. Forma parte de una familia normal con una economía holgada. Viven bien en un barrio residencial muy tranquilo y en una casa grandecita que ya quisiera yo para mí. Tenemos un padre, una madre, un hermano mayor de 10 años y otro hermanito, un bebé de 8 meses. Hasta aquí todo parece un cliché, pero nuestro hermanito bebé corre peligro y debemos protegerlo a toda costa de la tragedia que se avecina y que ya ha puesto en marcha nuestro hermano mayor, el cual está desarrollando una serie de rasgos en su personalidad que le están llevando a convertirse en un psicópata. Si somos estrictos en el mundo real, la psicopatía no tiene por qué estar asociada con la violencia, pero en esta historia sí. Una clara referencia cinematográfica es El Buen Hijo, una película que recomiendo, por cierto, en la que un niño aparentemente majete resulta que en realidad es un verdadero hijo de p***. Videojuegos de terror hay miles, así que hay que pensar cómo se puede hacer algo diferente. Muchos videojuegos de terror se desarrollan en torno a una serie de mecánicas que, si los comparamos unos con otros, son muy parecidos. Como por ejemplo, todo es demasiado oscuro, siempre hay una linterna u otros objetos similares que iluminan lo justo, hay sustos exagerados y sin sentido que se utilizan simplemente para sobresaltar al jugador, en fin, son un conjunto de cosas que en ocasiones se nota demasiado que se han metido de forma muy forzada porque muchas o prácticamente todas están presentes en una historia de terror. Pero el hecho de juntarlas todas porque sí no implica que se vaya a conseguir el efecto deseado, que es dar miedo, lo cual tampoco es tarea fácil. Por ello hay que profundizar un poco más en todos estos elementos característicos del género de terror, en la historia y en las mecánicas, para que juntándolos y haciendo que funcionen como un todo, se consiga algo sólido, coherente y finalmente terrorífico. Así que, a modo de resumen, lo que queda tras toda esta lluvia de ideas son algunas de las características que hacen de Little Psycho un juego de terror algo diferente. La tensión, la angustia, el miedo que va a sentir el jugador irá en aumento según avance el juego. Tengo pensado hablar en otro vídeo sobre el terror y de cómo se ha utilizado a la hora de crear la historia y de cómo se va a usar para implementar las mecánicas o crear la ambientación, entre otras cosas. El tiempo avanza de forma constante, por lo que hay un ciclo de día y noche. Hay varios relojes repartidos por la casa que nos marcan la hora y un calendario que nos indica el día en el que estamos. Los días se dividen en lo que he llamado momentos, y cada uno de estos momentos tiene un estilo de juego diferente. Sobre esto hablaré también en otro vídeo y explicaré qué es y cómo funciona. Tanto en la plataforma Itch.io en inglés como en YouTube en español podéis seguir el progreso del proyecto, así que si os gusta la idea, tenéis por ahí un botón para suscribiros que da mucho miedo y una campanita que acojona como pocas. No hay linternas, no hay mecheros, ni teléfonos móviles, ni nada parecido que sirva para iluminarnos el camino. La iluminación en lugares oscuros o por la noche se basará en luz ambiental o proveniente del exterior, como las farolas de la calle, luz de la luna, ese tipo de cosas.
¿Os acordáis de cuando vuestra madre o vuestro padre os regañaban y castigaban por hacer algo que no debíais? Pues bien, en esta casa también hay normas. Por ejemplo, correr por los pasillos, llegar tarde a la mesa para comer, dejar objetos tirados por el suelo y algunas más que ya se irán descubriendo. Romper cualquiera de estas normas supone que nos regañen y nos castiguen, y esto puede tener terribles consecuencias. Cada personaje tiene sus propias tareas que irán realizando a lo largo del día, por lo que siempre veremos a cualquier miembro de la familia hacer su vida, ya sea trabajar, leer, estudiar, hablar o planificar un accidente. La capacidad de llevar objetos con nosotros es muy limitada. Al fin y al cabo, solo tenemos un par de bolsillos y 2 manos. Y teniendo en cuenta que somos una niña de 6 años, lo de coger cosas pesadas o grandes no será posible. Como veis, intenta ser un juego realista en cuanto a mecánicas, lo cual viene también dado por una historia que igualmente trata de ser realista, así que todo tiene que mantener una coherencia para que finalmente todo tenga sentido y así evitar que nos encontremos con situaciones o elementos que nos estropeen la experiencia porque simplemente no encajen. Y esto es todo por ahora. En el próximo vídeo ahondaremos en el gameplay y conoceremos más a fondo las mecánicas del juego. Muchas gracias por pasaros por aquí y hasta pronto.